Hola mis queridísimos y queridísimos estudiantes, nos encontramos en nuestra quinta cápsula para la continuación del tema función cuadrática 2, la saga. El objetivo de esta cápsula es analizar la naturaleza de las soluciones de una función cuadrática con el uso del discriminante. ¿Okay? Esta cápsula es cortita y la intención es que aprovechen de reforzar lo de la cápsula anterior y sumar algo poco a este caso. Para eso entonces vamos a empezar reforzando lo que vimos en la cápsula anterior, que era cómo esbozábamos el gráfico de una función cuadrática determinando ciertos elementos claves como el eje. Recordemos que necesitamos obtener el valor de cada coeficiente para reemplazar en la fórmula, el valor de A, de B y de C. En este caso, el eje será menos 4 partido por 2. De este modo, arreglando los signos y simplificando, el eje de simetría será 2. Lo llevamos entonces al plano al tiro para empezar a esbozar. Marcado eje Y, marcado eje X, y el eje de simetría ya sabemos que se ubica en el X, es decir, aquí en el 2. Segundo elemento, calculamos el vértice, que es un punto donde la primera coordenada X es el eje de simetría, por lo tanto lo único que deberíamos obtener es la coordenada Y. Y para ello existe la fórmula que es 4AC menos B cuadrado partido en 4A. De este modo reemplazamos según los valores de A, B y C que teníamos, obteniendo el resultado 4 por 6 son 24, menos 16 partido en 4, eso me dará 8 partido en 4, es decir, la coordenada Y del vértice es 2. En esta línea del eje de simetría, esta línea marcadita, subimos hasta el 2 porque ahí se encuentra nuestro vértice. Tercer elemento que vamos a calcular corresponde a la fórmula general, que son las raíces, soluciones o intersecciones con X. Esos tres nombres pueden recibir. Reemplazamos los valores de A, B y C en nuestra fórmula general, teniendo cuidado con los signos y sobre todo tener en consideración que cualquier número negativo al cuadrado da un resultado positivo, que es un error recurrente en la guía anterior. Arreglamos, me queda 4 más menos raíz de. Dentro de la raíz me quedará 16, que viene del 4 al cuadrado, menos 24. Y entonces el resultado dentro de la raíz me dará menos 8, partido en 2. Y cuidado, porque aquí está el problema. Alto ahí, cuidado, compadrito, porque esto significa algo cuando dentro de la raíz tenemos un valor negativo. Lamentablemente no vamos a poder seguir calculando las raíces, porque no hay un valor real, no existe un valor numérico real para la raíz de un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿qué significa que yo obtenga este resultado? Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Si nosotros revisamos esta función y nos damos cuenta de cuánto vale A es 1, es mayor a 0, por lo tanto su concavidad es positiva. Y además de eso puedo buscar el intercepto con Y, que es 6. Quiere decir que la parábola iba de esa forma. ¿Qué significa todo eso? Que cuando yo iba a reemplazar en la fórmula general, esto que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac, recibe un nombre y se llama discriminante. El discriminante tiene una función, cuando nosotros lo calculamos, que nos puede adelantar un poco de información, porque su valor nos entrega la información sobre la naturaleza de las raíces, es decir, cómo van a ser las soluciones de la función que nosotros estamos resolviendo. Para eso vamos a tener nosotros tres casos. Discriminante, que se simboliza con este triángulo, cuya fórmula es b cuadrado menos 4ac, tenemos tres casos: cuando nos dé positivo, cuando nos dé negativo, o cuando nos dé igual a 0. En cada uno de esos tres casos significa tres cosas distintas. Cuando el discriminante me dé un resultado positivo, quiere decir que van a haber dos raíces reales y distintas, es decir, voy a poder obtener el valor de X. Cuando sea negativo, quiere decir que no van a haber raíces. No voy a encontrar el resultado de X1 y X2, porque ese va a ser el momento donde nos demos cuenta que vamos a llegar a una raíz negativa y no vamos a poder encontrar la solución real. Y por último, si es 0, vamos a encontrar una única solución. Veamos esto en el análisis gráfico de la interpretación del discriminante. Entonces, cuando el discriminante es mayor a 0, vamos a tener dos
intersecciones con el eje X. Es decir, la parábola va a chocar en 2 puntos al eje X, que es lo que conocíamos nosotros como el X1 y X2. Tenemos estos dos casos porque puede ser que la parábola tenga tanto concavidad positiva como la de la derecha o concavidad negativa como la de la izquierda. Ahí tenemos la combinación de esas concavidades con las dos intersecciones. Cuando sea menor a 0, quiere decir que no hay intersección con el eje X. Lo vamos a ver para los dos casos, si es que tenemos concavidad positiva o concavidad negativa. Cuando suceda esto, que nos quede el discriminante menor que 0, quiere decir entonces que la parábola no va a tocar al eje X. Si se dan cuenta, queda como flotando o debajo. Mientras que si el discriminante es 0, solo habrá una intersección en el eje X. Es decir, la parábola va a chocar en un solo punto, la va a tocar en un solo punto al eje. De esta forma. Así, con la concavidad positiva o con la concavidad negativa. Entonces, de esta manera, nosotros visualmente podemos obtener información de la naturaleza de las soluciones a través de los gráficos y cómo chocan con el eje X o no. Podemos también, en el análisis de las soluciones de una función cuadrática, determinar el producto y la suma de las soluciones. La pregunta es, ¿cuál es la suma de las soluciones de y me dan la función? El trabajo que nosotros hubiésemos hecho es calcular las soluciones, pescar la fórmula general, reemplazar estos valores y obtener el valor de x1, x2 y finalmente sumarlos. Pero existe una forma mucho más corta. Si nosotros analizamos las soluciones que nos da la fórmula general, una positiva, como la ven a la izquierda, y una negativa, como la ven a la derecha, si nosotros sumamos ambas de esas soluciones, resulta que tienen el mismo denominador. Por lo tanto, puedo conservar el denominador y solo restar y sumar los numeradores. Se me anularán las raíces y solo me quedaré con menos 2b partido en 2a. De tal modo, simplificando los dos, quiere decir que la suma de las raíces en realidad se resume solo a esa expresión, menos b partido en 2a. Cuando me pidan entonces cuál es la suma, no necesito hacer más cálculo que simplemente identificar quién es b, quién es a y reemplazarlos en la expresión. Menos b sería menos 5 partido en 3, es decir, 5 tercios. Esa será la suma de las soluciones. Sin saber las soluciones aún, pero sé cuál es la suma. Lo mismo puedo hacer para el producto. Puedo determinar el producto de las soluciones sin tener que saber cuáles son las soluciones. Y esto lo puedo hacer con la siguiente expresión. En este caso, x1 por x2 está dado por la expresión c partido en a. Ahí más ratito le voy a borrar el menos. Entonces, lo que hacemos es identificar los coeficientes a, b y c y reemplazamos en la expresión. En este caso, c es 2 y a es 3. Ahí le borré el menos, no es con negativo la expresión, es solamente c partido en a. Y listo. Ese será el resultado 2 tercios si es que yo descubriera el valor de las soluciones y las reemplazara. Entonces, estas dos formulitas son muy importantes porque nos ayudan a simplificar el proceso de resolución para estas preguntas. A continuación, entonces, vamos a analizar el gráfico de una parábola. Esta es una pregunta que sale en la guía. Me dan una función y me dan una idea de los gráficos que están ahí y debemos analizar. Primero analizo la concavidad. En este caso, a vale 1, el que acompaña a x cuadrado. Por lo tanto, la concavidad es positiva. Es decir, que de manera inmediata puedo descartar la letra b y la letra d. Porque aquí esas dos me muestran concavidades negativas, hacia abajo. Segunda cosa que puedo analizar es lo que descubrimos recién, el discriminante. Para eso entonces, el discriminante, que es el símbolo del triángulo, es b cuadrado menos 4ac. Y reemplazando los valores sería menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 6. Resolviendo eso, me queda 4, recuerden siempre positivo. Resultado final me da menos 20, o sea, me dio negativo. Recuerdo lo que acabamos de decir recién, y es que si me da negativo el discriminante, no van a haber soluciones y no van a haber intersecciones con el eje X. La única que representa ese tipo de gráfico es la E. Si se dan cuenta, la parábola queda flotando sobre el eje X, no choca con él. Esa sería la representación correcta.
Entonces, simplemente analizando algunos puntos como la concavidad, el eje de simetría también nos puede ayudar, y el discriminante, podemos determinar cómo será el gráfico de una función, esbozarlo, tener una idea. Pues bien, nada más que esto fue esta cápsula. Agregamos estos dos conceptos del discriminante y la suma y producto, y les dejo la guía para que la resuelvan. Mucho éxito, que les vaya muy bien. ¡Saludos!